Hola, un saludo para todos nuestros seguidores. Le damos la cordial bienvenida a todos y también agradecerles porque ustedes hacen posible que este programa siga emitiéndose y gracias por las sugerencias, gracias por las inquietudes que nos van enviando y las cuales vamos dándoles respuesta pues a lo largo de la semana. Decirles que estamos pues en el ciclo de autores y de autoras que participarán en el 34 Festival Internacional de Poesía de Medellín. Y bueno, hoy nos acompaña una invitada muy importante. Se trata de Vanessa Torres. Ella es una poeta, antropóloga cultural de Colombia, egresada de la Universidad Nacional, máster en estudios y lingüística del español en la Universidad Pontificia de Salamanca y actualmente reside en San Francisco, California, Estados Unidos. Como creadora feminista y activista cultural, ha trabajado en distintas propuestas y proyectos de proyección de la cultura hispanoamericana, así como de visualización de las artes y la literatura hecha por mujeres creadoras, dentro y fuera de los Estados Unidos, desde la radio, la literatura y el periodismo. Su poesía, que es hermosa, entre otras cosas, y proyectos de periodismo literario han sido publicados en revistas literarias en España y Estados Unidos. Dirigió durante varios años el programa de poesía Fuera de los Márgenes en la emisora Cronopio Radio Online, Boston, Houston, Buenos Aires. Ha trabajado en la gestión eh, y organización de festivales de poesía, donde se ha denunciado la violencia doméstica con poetas latinoamericanas desde diferentes países del mundo. Algunos de sus poemas y artículos fueron publicados en la revista Calle Ficción, México, revista Círculo de Poesías Estados Unidos, de Smithsonian, Latino Virtual Museo y Revista Cronopio de Colombia. Sus poemas están incluidos en las antologías de poesía. Bueno, allí están Protest Anthology, About Unjustice, perdón por el inglés. Gracias. Sí, y bueno, para nosotros en realidad es un privilegio, es un placer tenerte hoy con nosotros. Vanessa, bienvenida. Muchísimas gracias por esta invitación. Estoy muy emocionada, tanto de poder estar allí en el festival. Definitivamente es uno de los sueños cumplidos, pero también de poder acercarme con mi poesía a mi país, ¿no? De los años recientes, pues había podido ir a Bogotá con la presentación también del libro. Y pues en algunas lecturas en el Festival de Poesía de Fusagasugá que se hace allí. Y pues ahora la posibilidad de estar allí en Medellín es algo mágico, maravilloso. Bueno, comencemos por preguntarle a Vanessa que nos cuente un poco sobre ti. Cuéntanos de tu vida, cuéntanos un poco cómo fueron esas primeras experiencias con los libros, con las lecturas, cómo fue esa relación inicial. Bueno, yo creo que en principio todo como justamente lo sabemos tiene que ver con la gente, el ambiente que te rodea, ¿no? O sea, definitivamente de la formación de tu casa y el ambiente, la atmósfera de donde creces ayuda muchísimo. Yo creo que la relación de mi mamá con la literatura es una relación que ha sido muy fuerte. Y pues en sí, pues en mi casa la lectura era una cosa cotidiana, ¿no? De hablar de los libros, de comentarlos, ¿no? Pero luego el colegio donde yo estudié, el colegio tiene empezó unos ciclos de festivales de poesía. Y a mí la poesía no me gustaba para nada. Cuando Ujú. yo estaba como en octavo grado, me parecía, bueno, no sé, quizás todo lo que para mí se había leído, o sea, habíamos leído, como que no tenía nada que ver conmigo, ¿no? O sea, no sentía los cuentos, por ejemplo, era algo que me obsesionaba, pero la poesía era una cosa como que, no sé, la sentía como algo muy viejo, ¿no? Que no tenía realmente una relación profunda conmigo. Y em, sucede que se hace un festival de poesía dentro del colegio e invitan a J. Mario Arbeláez y uno de los temas es hablar de la poesía nadaísta. Y ahí viene mi vínculo increíble con Antioquia también.
porque yo encontré a través de la lectura de los poetas nadaístas las vanguardias, ¿no? El simbolismo francés. Empecé a encontrar que tenían epígrafes de Lautréamont, de Baudelaire, de Gonzalo Arango, y para mí fue, o sea, la explosión de la rebeldía, ¿no? Entonces, al encontrarme con el nadaísmo, me obsesioné con la poesía, pero empecé a leer esta poesía que es una poesía irreverente, que es una poesía contestataria, que es una... Y ahí la identificación fue absoluta. Entonces, por los años siguientes, como que empecé a buscar muchas otras cosas, ¿no? Me encontré también con, pues, poetas mujeres que estaban hablando en otro sentido de la vida de la mujer, ¿no? Y eso empieza a cambiar la perspectiva, pues, de una chica adolescente, ¿no? Bueno, muchas cosas pasaron durante ese tiempo, pero entonces yo empiezo a tomar talleres de poesía en la Casa de Poesía Silva cuando estaba muy pequeña, estaba como de 14, 15 años. Me acuerdo muchísimo un taller al que asistí con Mary Yolanda Sánchez, que después ya vuelvo a leerla como colega y tengo una admiración profundísima. Influenció muchísimo mi trabajo. Juan Manuel Roca definitivamente durante ese tiempo, con la dirección del Magazine Dominical del Espectador, yo llegaba, era obsesiva en la búsqueda de poetas nuevos, ¿no? Y el magazine pues tenía muchas cosas. Bueno, fueron años donde yo estaba entre la adolescencia y ya la llegada a la universidad, donde muchos amigos ya muy grandes, pues yo estaba en el colegio, ellos estaban ya en la universidad, me invitaban, ¿no? A talleres de poesía. Entonces, fueron años de cultivar mucho eso. Y bueno, ya luego llegó a la Universidad Nacional y decido estudiar antropología, no literatura. Y entró a la carrera de antropología porque también la preocupación política y social pues está ahí constantemente, ¿no? Pero a la par empiezo a tomar clases con la gente de literatura, tanto que había compañeros que no sabían si yo estudiaba literatura o estudiaba antropología. Pero Ajá. entonces era eso, ¿no? Todo el tiempo escribir, todo el tiempo. Entonces, sí, en esos años mi trabajo literario era como una cosa propia, ¿no? Muy íntima, ¿no? De formación. Y luego vengo a Estados Unidos y pues obviamente me toca hacer un clip. Tenía que tomar la decisión de o seguir la academia, empezar a hacer un máster o un doctorado de antropología para poder trabajar en eso o simplemente pues dedicarme a otra cosa. Y cuando esos años, en esos primeros años de migración, fueron años poco complejos, pues yo decidí dedicarme a la enseñanza del español y dedicarle el tiempo, todo el tiempo que pudiera a la literatura. Entonces, los primeros 3 años acá empecé a escribir artículos, a leer, estaba leyendo incansablemente, tenía un poco más de tiempo. Y entonces me contacto con algunos poetas en España y empezamos a intercambiar ideas para escribir artículos y ahí es donde aparece las publicaciones en Calle Ficción, que hacía parte de un periódico que se llamaba Debate Press de España. Después desapareció. Hay en España un escritor que se ha ganado ya varios premios de literatura, Edgar Borges, que es un gran amigo, un narrador español, y es un apoyo enorme desde España. Entonces, con Edgar empieza una colaboración también en muchas cosas. De hecho, el artículo que está en la revista Cronopio se hace porque aparece uno de sus libros en Colombia. Y entonces él me dice que él deseaba que yo efectivamente hiciera la entrevista para él. Y pues yo también tenía una obsesión con la patafísica y él es un escritor patafísico, ¿no? Entonces, pues salió un artículo que para mí es uno de los mejores artículos que yo de verdad he escrito. Normalmente a uno no le gusta mucho cosas que hace, pero este es uno de los artículos que me obsesionó. Y bueno, muchas cosas, ¿no? Vino una propuesta de crear el programa de radio, Poesía fuera de los márgenes lo llamamos porque era hablar de todos los poetas y las poetas, les poetas también que han quedado marginados, ¿no? Hablamos de poesía política, hablamos de los poetas afro-latinoamericanos, hicimos 4 o 5 programas por regiones, ¿no? Hablando de la poesía del Caribe, la poesía del Pacífico, de la poesía amazónica. Entonces la idea era
es justamente traer aquí a la radio, sobre todo aquí en Estados Unidos, que se escuchaba en ese momento online, autores, poetas que no se escuchaban. Y ese es un proyecto que sale con una poeta chilena que se llama Paola Ociebre, que vive en Boston, y uno de nuestros colaboradores que estaba en Buenos Aires, que era, él es un cinéfilo total, entonces y musicólogo, entonces nos ayudaba con toda la otra parte de la radio, pero se hace una serie de programas, era uno semanal, donde invitamos a gente de toda América Latina, de España, de Marruecos, de las islas. Hablamos de la poesía de Haití, por ejemplo, de la importancia de lo que estaba pasando con la frontera con República Dominicana, que la gente pusiera atención a eso. Entonces, sí, te digo, fueron como unos 3 años más o menos de una intensidad muy grande en la radio. Y luego yo entré a hacer la maestría y pues realmente no tenía tanto tiempo porque entre la literatura, mi trabajo, la maestría pues era más complejo. Sí, Ahora, pues eso ha sido un poco como el trayecto en esos años. Yo vivía en Houston, en Texas. Ahora pues ya hace 3 años vivo en California. sí. Bueno, y ahora, digamos, la relación con las lecturas, ¿cierto? En ese momento que empiezas a leer, a interesarte por la literatura y luego más adelante y ahora, para ti, ¿qué significa la literatura? Es decir, ¿qué puedes encontrar en la literatura que seguramente no lo harías en otras actividades, en otros textos no literarios? ¿Cómo definirías tu literatura y principalmente la poesía? Bueno, yo creo que en general, bueno, en primer caso, yo no clasifico tanto poesía y el resto de la literatura, Bien. porque hay algo que es, la poética está ahí, ¿no? Está en los cuentos, y te lo digo porque yo tengo obsesiones, unos enormes amores con escritores que no son poetas, pero que tienen toda una obra narrativa que es totalmente poética, ¿no? Directores de cine, ¿no? Pero yo pienso que la relación, lo que hay en la literatura es un mundo, es un universo posible. Cuando uno no encuentra en lo que le rodea, o sea, como cuando uno no encuentra todo lo que uno necesita en lo que le rodea, uno está con la necesidad de buscar algo más allá. Y para mí yo creo que fueron los años, sobre todo del colegio, porque había como en mí había como una necesidad de identificarme con algo más y que no estaba alrededor mío, ¿no? Y entonces yo me sumía en la literatura como una forma de encontrar esos mundos, ¿no? Y como unos mundos posibles, ¿no? Una cosa que descubrí los años siguientes es que la literatura te da unas herramientas para entender la vida y la poesía, sobre todo la poesía es un nexo filosófico, un ethos con la vida. Y a mí eso no solamente como lectora de poesía, sino como escritora de poesía, para mí eso es fundamental. O sea, yo te puedo estar hablando de lo que yo siento profundamente sobre el ser humano, la vida en este mundo, pero también te estoy dando como una clave, ¿no? Una clave para un ojo para ver un poco más. Y yo creo que eso fue lo que a mí me entregó la poesía. Unos años después, en un momento muy difícil de mi vida antes de irme de Colombia, porque yo realmente tuve que salir de Colombia, eh, estaba yo en un momento de crisis tremenda y estoy escuchando una entrevista con Juan Gelman en Radio Francia Internacional una noche y lo escucho a él en la entrevista decir que la poesía era lo que lo había salvado, y lo que lo tenía vivo. Era eso que le había dado la posibilidad de sobrevivir pese a todo, ¿no? Y fue como, mira, como si me hubieran dado una especie de sortilegio, de fuerza vital, ¿no? Los años siguientes yo siempre decía esto, ¿no? O sea, si tengo la poesía lo tengo todo, ¿no? No importa dónde esté, no importa las circunstancias que esté, tanto la escritura como la lectura es mi hogar, es mi nido, ¿no? Es donde me recojo, donde soy totalmente yo. Y pues bueno, esto ha sido siempre así. Ahora,
desde la perspectiva mía, justamente eso es lo que hay que dar, ¿no? O sea, desde la perspectiva mía, una poesía que no invite a construir otros mundos, que no te haga ver el mundo de desde otros lugares, ¿no? Que no te descomponga esto que te dicen que es la realidad y que nunca va a cambiar, no tiene sentido, ¿no? Entonces, Es, ese amor por la poesía revolucionaria, ¿no? Que siempre he tenido, está ahí. ahora que hablas de la realidad, entonces es un mundo posible, pero ¿y cuál es la relación que tiene la literatura con la realidad? Porque es que la literatura no puede ser como ajena a al mundo real, ¿cierto? Es decir, Claro, se crea a partir de un contexto. claro. Entonces, ¿cuál encuentras tú como esa relación entre la realidad y ese mundo ficcional, ¿no? Yo pienso que es cuestionar la realidad lo que precisamente permite eh, a llegar a otro, o sea, hacer una propuesta de mundo, ¿no? Cuestionar lo que se ve, lo que se siente, lo que se vive, ¿no? Pero también cuestionar todo lo que, o sea, ¿qué te digo yo? De dónde viene todo este asunto, ¿no? Eh, no es solamente el hecho de que el poeta para mí te proponga un mundo, es que te lo propone precisamente porque es que este en que estamos en muchos sentidos nos sirve, ¿no? Y entonces ahí es donde viene, y es también una herramienta para los mismos jóvenes, porque hay una cosa, o sea, si había gente que estaba enamorada de la poesía durante décadas, eran los jóvenes, porque la poesía fue una herramienta rebelde, una herramienta de irreverencia, una herramienta propositiva, ¿no? Ahora, ¿qué está pasando hoy? No lo sé. O sea, yo siento que hay demasiado, hay una descarga exagerada de información sin sentido, ¿no? Y que eso no permite decantar, pero yo sé también que hay muchos jóvenes que han logrado encontrar en la poesía un nido, ¿no? Y se ve, porque siguen escribiendo, ¿no? Y Entonces, pues eso tú, la... Dime. sí, ahora en la experiencia de escribir esos mundos posibles, ¿no? ¿Cuál es esa experiencia que tú tienes en el campo de la escritura y cómo se da todo ese proceso, digamos, qué se necesita o cuál es el método de Vanessa Torres para escribir, ¿no? No, Ficción. yo soy súper caótica. Ujú, Yo tengo, yo decía alguna vez que yo nunca podía ni siquiera tener un vicio porque no podía hacer algo constantemente todos los días. ujú, Realmente mi trabajo es un trabajo de proyectos, se va como condensando. Estoy escribiendo todo el tiempo, o sea, yo no tengo un horario de escritura, ¿no? Lo mismo, la lectura es un poco más, tiene un tiempo, ¿no? Y sobre todo porque pues también tengo mucho trabajo muchas veces y tengo que dejar un tiempo para mis lecturas personales, ¿no? Estoy ahora trabajando en un proyecto editorial con la Universidad del Martillo Press de Los Ángeles y en estos proyectos pues recibes un montón de trabajo, de gente tienes que estar revisando, mirando, también estamos haciendo algunas traducciones, entonces pues sí me toca dejar por lo menos una media hora, una hora del día para la lectura, ¿no? Que es como ese momento mío, ¿no? Y que no, a veces no pasa, ¿no? A veces estoy exhausta y no, pues no sucede, pero por lo general a ese momento sí le tengo un tiempo. Lo demás es constante, o sea, yo a veces estoy dando una clase y estoy hablando de algo y de repente viene claramente una expresión, una palabra, algo que estoy buscando para un texto, ¿no? Ahora, lo que sí pasa es que cuando ya el proyecto del libro está listo, empiezo a decantarlo. Entonces ahí sí ya hay un trabajo más de carpintería, ¿no? De sentarme y revisar y también porque mis poemas en general no son muy largos. O sea, en general la poesía es una poesía muy concreta. Ah, justamente la persona que hizo el prólogo de mi libro, la profesora Irene Santos, me pareció algo increíble cuando ella me dijo es que la mayoría de tu trabajo no tiene mucha adjetivación, casi que carece de adjetivos, o sea, tú construyes las imágenes casi sin adjetivos. Y yo nunca me había dado cuenta de esto.
o sea, no era, no es un propósito, ¿no? Ujú. Hay otros textos que no lo tienen, pero por ejemplo en el libro Miniaturas está claro eso. O sea, los textos son... Ahora, hay también una influencia muy grande del haiku, me dediqué a leer muchísimo técnicas que se usaban en el haiku, porque todo el libro comenzó en un proyecto con un artista visual argentino en Houston. Él proyectaba poemas a través de cuando pasaba el tren y grababa unas películas y luego proyectaba los poemas en la noche en la ciudad con luz. Entonces llenaba la ciudad de poesía, una cosa bellísima, pero esos textos tenían que ser muy pequeños, ¿no? Entonces me pidió que participara. Me dijo, hay unos textos que he visto que me gustan, pero necesito unos 6 7 poemas iguales. Y entonces yo le dije, bueno, esto no lo he hecho con intención. Entonces ahí viene el estudio, ¿no? Yo creo que nosotros en la escritura estamos constantemente estudiando. Entonces ya viene la lectura, hay una lectura fresca y una lectura de estudio. Y que es lo que hace y lo que permite también que también estés usando siempre técnicas, ¿no? De escritura. Entonces, lo que te digo, no hay como un tiempo, una técnica específica, no. Eh, yo creo que uno va desarrollando como una voz propia, pero eso simplemente sucede en la medida que vas trabajando, vas estudiando, vas implementando, ¿no? Interesante lo de la voz propia, porque siempre que dialogo pues con los autores y autoras, esa es la cuestión, ¿no? De cómo encontrar esa voz propia, pero ahora lo respondes y dices que es con el trabajo, con la disciplina, ¿será? Dices que todo el tiempo estás escribiendo, pero Sí, no todo sí. el tiempo escribes poesía. Eh, para escribir un poema, digamos, tienes ya una idea que surge del contexto, de una anécdota, de un recuerdo, o cómo trabajas un poema. Depende, depende. Sí hay una idea, o sea, viene como una especie de imagen, ¿no? Creo que la poesía es lo más cercano a las artes visuales. Em, Cuando viene esa imagen, tú empiezas para mí, es como si empezaras a tejer, ¿cómo voy a hablar de esto? Y viene casi que incompleta, pero tú sabes que quieres transmitir. Entonces luego tienes que empezar a construirlo, ¿no? Hay momentos donde hay textos que se sueltan o sea, para mí, yo he podido escribir cosas o sea, sentarme a trabajar y escribir muchísimo, muchísimo en un día. A veces cuando sucede eso, paso un día entero escribiendo. Pero a veces sucede que tienes un texto con el que bailas durante meses. Y estás ahí obsesivo porque estás buscando cómo construirlo y te acuestas pensando en eso, te levantas pensando en eso. Y entonces como ese tejido, ¿no? O ese cuadro que estás pintando, ¿no? Y que de pronto volteas y lo miras y dices, no, este color no es exactamente el color que quiero. Y empiezas a mezclarlo, ¿no? Y resulta que no te da el color aún. Entonces te vas a pasar semanas, ¿no? Entonces, no, lo que te digo, o sea, construyes a partir, sí, a partir de una idea, a partir de una imagen. Yo pienso que todos los momentos de la vida humana te dan, pero sobre todo los momentos más fuertes. O sea, por ejemplo, ahorita en medio de la guerra, en medio de lo que estamos viviendo con ese genocidio espantoso en Gaza, lo que sucede dentro de uno es fuerte. La misma situación de mucha gente, tanto en Colombia como acá. O sea, eh, yo no creo que si algo me ha movido toda la vida, la escritura es precisamente una pulsión humana, fundamentalmente humana, ¿no? ¿Sí? O sea que el poeta no puede estar como de espaldas a lo que ocurre a su alrededor, Yo o pienso puede, que hay poetas que no más, no de espaldas, sino que hay una intelectualización de los procesos creativos que pueden llegar a hacerlo, ¿no? O sea, pero para mí es imposible, porque yo creo que yo llegué a la poesía precisamente por una búsqueda totalmente humana.
O sea, y lo mismo con la antropología. O sea, las decisiones de mi vida han sido ligadas también a lo que pasa alrededor, ¿no? Me gusta, me encantan los poetas, los escritores que, que se oponen, ¿no? A esa realidad que les toca vivir en su momento. Porque precisamente creo que la creación es el único lugar donde uno es dueño de eso, ¿no? O sea, donde uno realmente puede provocar esos cambios fundamentales. Y por eso también nos hemos ido encontrando con mucha gente que yo creo que tiene esa misma pulsión de transformación social, ¿no? Acá, de hecho, mi equipo de trabajo, la gente con la que hago cosas aquí en California, son poetas políticos, poetas profundamente políticos. Bueno, la verdad es que el tiempo se nos acabó, fue pues un momento muy enriquecedor. Esta es apenas la primera parte, como le dije a Vanessa, y agradecerles a todos por haber estado allí, por seguirnos. Y Vanessa, un placer y te mandamos un abrazo enorme. No, muchísimas gracias, muchas gracias por esta entrevista y pues aquí estoy pendiente para Bueno, lo que sea. muchas Gracias. gracias. Bye. Gracias.